Bueno, en el punto 2 vamos a hablar de la difusión y su flujo en estado estacionario y no estacionario. Primero vamos a empezar hablando sobre qué es la difusión. La difusión se puede definir como el mecanismo por el cual la materia es transportada a través de la materia. Por ejemplo, en los gases el movimiento de los átomos es relativamente rápido, en los líquidos es más lento y en los sólidos dicho movimiento está restringido debido a los enlazamientos en las posiciones de equilibrio. ¿Por qué? Porque la estructura es mucho más estable en los sólidos. Bueno, los sólidos por ahí tienen lugar vibraciones térmicas que permiten que algunos átomos se muevan. Bueno, el flujo difusivo puede ser en estado estacionario o en estado no estacionario. Bueno, la difusión en estado estacionario, su característica principal es que la concentración del elemento atómico que está difundiendo depende de la distancia, pero es independiente del tiempo, ¿sí? Como vemos acá. Es decir, que este tipo de difusión tiene lugar cuando un gas no reactivo se difunde a través de una lámina metálica, que es esta. Por ejemplo, cuando el hidrógeno gas se difunde a través de una lámina de paladio, se alcanzan las condiciones del estado estacionario si el hidrógeno gaseoso se encuentra a presión elevada en un lado y a baja presión del otro, ¿sí? La ecuación que permite calcular el flujo atómico se conoce como la primera ley de Fick y es esta que está acá, donde J es el flujo o corriente neta de átomos en segundos, D es la constante de difusibilidad, que en este caso se utiliza signo negativo porque la difusión tiene lugar desde altas a bajas concentraciones, es decir, que es un gradiente de difusión negativo. Y bueno, la derivada de la concentración con respecto a la distancia es el gradiente de concentración. Bueno, esta ecuación se llama la primera ley de Fick y establece que para una difusión en estado estacionario, es decir, que no hay cambio del sistema con el tiempo, el flujo neto de átomos por difusión atómica es igual al coeficiente de difusión D por el gradiente de difusión, que es este dc sobre dx, de la distancia. Acá están las unidades psi de la ecuación de Fick. Y bueno, como vemos, acá en la concentración de A hay una gran concentración. Luego se produce un flujo de átomos de soluto hacia una menor concentración, ¿sí? Sobre una distancia X, ¿sí? A mayor distancia, menor concentración. Y acá hay poca concentración. Bueno, luego la difusión en estado no estacionario, acá hay variación con respecto al tiempo. Es decir, que la difusión depende del tiempo y también de la distancia. Acá la concentración del soluto varía con el tiempo de un punto a otro en el material. Por ejemplo, si se difunde carbono en la superficie de un árbol de levas de acero para endurecerla, la concentración de carbono bajo la superficie cambiaría de un punto a otro con el tiempo a medida que el proceso de difusión avance, como vemos acá. Pasamos desde una CS, que es la concentración de la superficie, que es el valor inicial que digamos estaríamos en esta posición. En este caso la curva se hace asintótica. ¿Por qué? Porque a mayor concentración, que
estamos acá en el punto x igual a 0. Después tenemos xc, que es la concentración a una distancia en el interior. Y después tenemos XO, que es la concentración del soluto en el interior que va a llegar a un valor 0. Es decir, que cuando X se aproxima a infinito, que digamos a un valor muy grande, la concentración en el interior va a ser menor, ¿sí? A medida que llegan acá. A medida que llegan acá, puede que partículas no lleguen acá, pero a medida que vamos calculando esta función error, puede ser que estas partículas lleguen en algún momento. Bueno, la ley de Fick establece que la velocidad del cambio de composición es igual al coeficiente de difusión multiplicado por la velocidad de cambio de gradiente de la concentración. Como habíamos dicho, a medida que aumenta el tiempo, la concentración de átomos también lo hace. Bueno, como parte de esta ecuación diferencial, una vez que la integramos, obtenemos como solución una función error, ¿sí? Que esta puede ser una aplicación, por ejemplo, cuando queremos saber solamente la concentración en la superficie, o si queremos saber XC, que es la concentración en la distancia en el interior, por ejemplo acá, o cuando queremos saber la concentración del soluto cuando va a llegar a un valor 0. Entonces, para eso se utiliza la función de error. Esta función de error depende tanto de la distancia como la difusibilidad como el tiempo, ¿sí? De esas tres cosas depende más que nada, y se utiliza sacando el argumento, que lo vamos a sacar de una tabla, podemos saber estas variables. Y esa sería una aplicación a la función error de una difusión en estado no estacionario.